Les voy a invitar, por favor, para que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado, escuchen bien, la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que lo que va a venir es algo que va a afectar al mundo entero. No va a ser a unos sectores, algunos territorios, sino que va a venir una afectación completa. Es total sobre el mundo entero. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Va a venir un tiempo que se denomina una prueba, va a ser una prueba bastante fuerte. De hecho, será una prueba como nunca jamás el mundo la ha vivido. Si nosotros pensamos que en la historia de la humanidad ha habido ciertas situaciones complejas y difíciles que la humanidad ha tenido que enfrentar, pues la gente no entiende que va a venir un tiempo tremendo, terrible, será una prueba como la describió nuestro Señor, nuestro Mashiach, que será una prueba cual nunca jamás se ha visto en la tierra. Nunca jamás. Una prueba terrible. Nunca se ha visto. Y por eso dice que vendrá esta prueba, pero lo hermoso y lo impactante de esto es lo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Hay una palabra que es la palabra de perseverancia. Y el Señor dice, has guardado mi palabra de perseverancia. ¿A qué se nos envía y a qué se nos manda? A guardar la palabra de la perseverancia, de Él, de mi perseverancia. Y el mismo Señor, nuestro Mashiach, dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Y cuál es esa palabra de la perseverancia? Que es la palabra que aparece allí escrita literalmente, perseverancia. Algunas Biblias colocan paciencia. Digamos que está bien, pero la palabra más exacta es perseverancia, que es exactamente, es la misma palabra que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. O sea, la palabra que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando el Señor dice, por cuanto has guardado, es decir, esto es el resultado de haber guardado la palabra de la perseverancia de Él, de mi perseverancia. Entonces, ¿cuál es esa palabra de la perseverancia de Él, del Señor? Pues es la que está escrita en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, ¿en qué consiste la palabra de la perseverancia de él? En guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Para los que están tomando ahí apuntes, ¿sí? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, ya sabemos a qué se refiere, a guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, o qué va a suceder? Porque esto es a futuro. ¿Qué va a suceder cuando nosotros guardemos la palabra de la perseverancia de Él, que es guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua? Dice, entonces yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba. Así dice literalmente el texto griego. De hecho, estoy siendo, estoy siendo muy literal en la traducción del texto griego, porque esto puede sonar como un poco
redundante o como algo como que no es muy bien, no suena como bien al español, pero es que así dice literalmente. Yo también, entonces yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba. Es decir, el Señor promete sacarnos. Te guardaré afuera, te guardaré, te guardaré ¿cómo? Sacándote, es lo que está diciendo el Señor. Te guardaré como sacándote de la hora de la prueba. Porque es una prueba, va a ser cuando dice hora de la prueba, se refiere a un tiempo, a un instante, pero que para el mundo parecerá muchísimo. Sobre todo que cuando las situaciones calamitosas vienen, sí que parecen bien largas, pero será una hora. Obviamente no estamos hablando de una hora literal de 60 minutos, no. Es una expresión que se usa para decir que va a ser algo breve, pero para el mundo va a ser algo que pareciera muy largo, muy extenso. Entonces el Señor dice, yo también te guardaré, sacándote, podríamos entender así, sacándote, que es la palabra que aparece allí en griego, que es la misma palabra que se usa en el nominativo eclesía, que es la palabra iglesia, congregación, eclesía. Los llamados eclesía, que se traduce como iglesia, congregación, son los llamados afuera, los llamados a ser sacados, los llamados a ser sacados, los llamados afuera, afuera. Es que el llamado que se nos hace es afuera, a salir. Y por eso es que nosotros vamos a salir de este mundo. Vamos a salir cuando Mashiach venga, nosotros vamos a salir. Por eso se nos llamará a salir. La pregunta es, ¿nosotros realmente vamos a ser de aquellos que vamos a salir? Sí vamos a salir. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, entonces yo también te guardaré sacándote de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? ¿Para quién será esa hora de la prueba? Así la llama en Apocalipsis, la hora de la prueba. ¿Para quién será ese tiempo de prueba? Para probar a los moradores de la tierra. Para probar a los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para probar a quiénes? A los moradores de la tierra. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, pero bueno, a ver, yo soy morador de la tierra, o sea que eso viene para mí. Sí, estamos en esta tierra. Sí, claro. Pero no somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, nosotros aquí no somos moradores, nosotros somos solamente pasajeros, peregrinos, peregrinos. Entonces, sí es verdad, estamos aquí, como lo enseña la palabra, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, nosotros aquí no tenemos nuestra morada. No somos moradores, no somos habitantes en realidad de este mundo. Aquí somos peregrinos, somos extranjeros, somos pasajeros. Vamos cruzando como nuestro padre Abraham, que iba cruzando, iba de paso. Aquí estamos de camino. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que este mundo, amados hermanos, para nosotros los creyentes simplemente es un momento pasajero. Aquí vamos de camino. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba hacia la tierra prometida. El desierto que tuvieron que cruzar era sencillamente pasajero, no era el lugar definitivo. Y acá nosotros debemos entender esto. Entonces va a venir un tiempo, amados hermanos, que es descrito como el periodo de gran tribulación. Un periodo que ninguno de nosotros puede realmente llegar a imaginar. Será un periodo terrible, donde los moradores de la tierra, dice la Biblia en Apocalipsis, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense cómo será de terrible ese tiempo de prueba que vendrá para el mundo entero, pero para probar a quiénes,
a los moradores de la tierra. Ojo con esto, a los moradores de la tierra. Entonces, ese tiempo va a ser bastante complejo, tanto que en Apocalipsis lo describen de esa manera. Será tan doloroso y será tan terrible, tan trágico el tiempo que vendrá sobre los moradores de la tierra en aquel entonces, que los moradores de la tierra anhelarán, ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. No podrán morir. Terrible eso. No podrán morir porque tendrán que recibir ese dolor tan terrible durante ese tiempo o ese periodo llamado gran tribulación, y como lo escribió nuestro Mashiach, cual nunca la ha habido en la tierra ni la habrá jamás. Eso nos pone a nosotros a reflexionar bastante. El versículo 11 de Apocalipsis 3 dice: He aquí vengo pronto, dice el Señor, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Recuerdan cuál corona? Que estuvimos estudiando durante estos días de festividades, de fiestas del eterno Dios. ¿La corona de qué? De justicia, como dice el apóstol Pablo, la cual, decía él, me dará el juez justo. ¿La corona de qué? De justicia. Es que esa es la corona que nosotros vamos a recibir. Por eso ninguno, ¿sí?, puede perder la corona de justicia. Y la corona de justicia será dada a aquellos que vivan conforme a la justicia del eterno Dios. Y esa justicia es su Torah, esa justicia es su palabra. El lineamiento de nosotros es la palabra. Entonces, si nosotros perseveramos en la palabra, y perseverar es guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, entonces, ¿qué sucederá? Él, nuestro Mashiach, nos guardará como sacándonos de la hora de la prueba. Así como sucedió con Lot. Mire que cuando fue a venir la destrucción sobre Sodoma, sobre Sodoma, el Señor sacó a Lot y su familia, los llevó fuera de la ciudad, los trasladó. De repente los ángeles los tomaron a ellos y de repente estaban fuera. Y allí, al estar fuera, Lot dice que se dirigió hacia un lugar, Zoar, ¿sí? Hacia un lugar donde iba a estar refugiado. Y los ángeles le dijeron que hasta que él no estuviera en ese lugar de refugio, ellos no empezaban a destruir, ¿qué? Sodoma. Y ellos, entonces lo que hizo el Señor, por medio de los mensajeros que envió, por medio de sus ángeles, fue sacarlos a ellos y llevarlos, conducirlos, ayudarlos a llegar hasta ese lugar de refugio. Y cuando estuvieron allí, empezó la destrucción de Sodoma. Entonces ahí nosotros podemos ver una figura de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Por eso el Señor dijo que el tiempo de él va a ser como el de Lot, pero también como el de Noé. Pero en Noé tenemos que cuando vino todo esto, ellos estuvieron cubiertos en un lugar, en un arca. Y no, ellos no, o sea, ellos no tuvieron, tal vez ellos, me imagino yo, escuchaban los truenos, los relámpagos, todo eso dentro del arca, pero dentro del arca ellos estaban protegidos. O sea, el Señor los sacó y los puso en un lugar que literalmente estaba protegiendo el Señor, porque, amados hermanos, déjenme decirles que lo que sucedió en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, ese gran diluvio, una barca hecha por un hombre, con su mano, a punta de la construcción humana, esa barca no se iba a sostener todos esos días que estuvo tan terrible la tempestad y que eso fueron
maremotos y terremotos, el agua salía, emergía, o sea, se movieron las capas tectónicas, hubo una cosa terrible. No pensemos nosotros en realidad creyendo que fue meramente que esa arca soportó porque sí. Indudablemente, esa arca fue el lugar que el Señor usó para protegerlos, pero la mano del Señor estaba allí. Y lo podemos ver, ¿sabe cómo? Porque dice que el mismo Señor fue el que cerró y selló el arca. Dice que el Señor, no fue Noah, el Señor cerró el arca. La mano del Señor estaba allí. Es decir, los estaba guardando en medio de todo eso. Entonces los sacó a ellos, podemos decirle, los sacó aparte, los tuvo allí, y de qué forma tan gloriosa el Señor hizo algo poderoso con ellos al sostenerlos. Los sostuvo allí en poder. Entonces, por eso dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que nadie nos arrebate, que nada ni nadie en este mundo, amados hermanos, nos quite esa corona de justicia, la cual el Señor ha reservado para los que aman su venida, como dice, la cual dará el juez justo a todos los que aman su venida. Entonces nosotros amamos su venida y la amamos porque estamos preparados en su justicia, viviendo conforme a su palabra. Por eso nosotros debemos entender, amados hermanos, que lo que viene vendrá es para los moradores de la tierra y no para nosotros, porque nosotros tenemos una ciudadanía diferente a los moradores de la tierra. Dice Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12 dice, por tanto, regocíjense los cielos y los moradores de ellos. Mire lo que dice Apocalipsis 12:12. Regocíjense los cielos y los moradores de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son moradores del cielo? Nosotros somos los moradores de los cielos. Sí, aquí estamos en cuerpo en este mundo, pero espiritualmente ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ya estamos allá inscritos, por tanto somos ciudadanos del cielo. Y dice entonces, regocíjense los cielos y los moradores de ellos. Pero, ay, y es un lamento, ¿no? Ay, de los de la tierra, es decir, ¿de quiénes? De los moradores de la tierra y del mar. Cuando habla de la tierra y del mar, es el conjunto de todo el mundo, entendiendo que en Apocalipsis el mar representa a todos los pueblos y naciones. Pero hay de la tierra y del mar. Hay de los de la tierra, de los moradores de la tierra, porque dice que se regocijen, que se gocen los que son moradores de los cielos. Pero hay de la tierra, es decir, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ellos con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, Satanás está con todo su furor y obviamente en su furor él está arrastrando a todo el mundo y también va a querer arrastrarnos a nosotros. Si nosotros nos descuidamos y nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces terminaremos siendo arrastrados por el enemigo, porque el enemigo nos tiene como objetivo. No piense que nosotros no somos objetivo del enemigo, y más aún que él sabe que ya tiene poco tiempo. Entonces él va a querer arrastrarnos, pero dependerá de nosotros si nos dejamos arrastrar y que nuestra corona sea robada, que nuestra corona sea quitada. La corona de justicia debe permanecer sobre nosotros. Entonces, aquí se nos dice que Satanás, el Satán, el diablo, el acusador, ha descendido y sabe que tiene poco tiempo y está con furia. Por eso, amados hermanos, lo que estamos viendo en estos tiempos es el resultado de la furia satánica.
Está todo el sistema satánico, se está moviendo poderosamente, porque el propósito es arrastrarnos a todos. El objetivo número uno somos nosotros, ustedes y yo, ustedes y nosotros. Somos, amados hermanos, el objetivo del enemigo. Y dependerá de nosotros si nos dejamos arrastrar, porque no es que Satán tenga poder sobre nosotros. Él podrá hacerlo siempre y cuando nosotros le permitamos y le demos autoridad. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que por eso perseverar. Y la perseverancia es guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Y más aún que sabemos que el diablo está desesperado con gran furor, al acecho. Él ya sabe que tiene poco tiempo, él sí lo sabe. El mundo, la gente no sabe eso, pero el Satán sí. Y nosotros también. Sabemos que ya las horas las tiene contadas. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a dejar vencer en las últimas horas? ¿Vamos a permitir que el Satán haga y cumpla su cometido en las últimas horas que le restan a él? Versículo 13, capítulo 13, perdón, de Apocalipsis, versículo 8. 13:8 de Apocalipsis dice, y la adorarán a la imagen de la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, ¿quiénes son los que se van a rendir al sistema de la bestia? ¿Y quiénes son los que se rendirán al sistema del antimashiach, del anticristo, de la bestia, de esta bestia que se muestra en las escrituras? ¿Quiénes son los que se van a rendir y van a terminar amoldándose a todo ese sistema? Todos los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Ah, pues los que vivimos en la tierra, ¿cierto? No. Los moradores de la tierra no somos los que vivimos en la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra según la Biblia? Léale. Si ahí sigue diciendo, ahí van a decir quiénes son los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esos son los moradores de la tierra. Entonces, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces cuando usted le pregunten, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Esos son los moradores de la tierra. ¿Y para quiénes que es el juicio que dice la palabra? ¿Para quiénes? Para los moradores de la tierra. La pregunta aquí es, ¿tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Y nosotros sabemos y hemos entendido y hemos aprendido que el libro de la vida es la palabra del eterno Dios, es la Torá. Que nuestro nombre va a estar escrito en ese libro siempre y cuando nosotros cumplamos todos los mandamientos conforme ya están. De acuerdo a cómo están los mandamientos, así nosotros debemos vivirlos. Y si nosotros vivimos conforme a los mandamientos, nuestros nombres estarán escritos como testimonio de que estamos viviendo de acuerdo a ellos. Pero aquellos que no viven conforme a los mandamientos, pues sus nombres serán quitados, sus nombres serán borrados, no aparecerán. Por tanto, no están inscritos en el libro de la vida porque no hay testimonio de que ellos estén viviendo conforme a los mandamientos. Solamente nuestros nombres aparecerán escritos en el libro de la vida del Cordero como testimonio de que estamos viviendo conforme a los mandamientos, a la perseverancia de los santos, a los que perseveraron conforme a la perseverancia de Él. Es que no es la perseverancia de nosotros, es la perseverancia de Él. Por eso dice la palabra de mi perseverancia. Porque nosotros podríamos eso pensar que es conforme a nuestra perseverancia y tal vez nuestra perseverancia está por aquí, pero la perseverancia del Señor está por acá. Entonces no es a nuestra perseverancia, ya perseveré mucho. El Señor dice, no, tiene que estar a la perseverancia de mi nivel.
Ah, ¿cómo así, Señor? Pero es que yo pensé que ya. No, 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 suba, 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 suba. Eso, a mi perseverancia. Por eso es la palabra de mi perseverancia, dice el Señor. O sea, de la perseverancia de Él, ¿no? La perseverancia de nuestro Señor. Entonces no es nuestra perseverancia, es la perseverancia del Señor. Y por eso dice que todos los moradores de la tierra serán los que se rindan al sistema del antimashiach, al sistema del anticristo, de la bestia, todo ese sistema que es contrario a la voluntad del eterno Elohim. ¿Y por qué se rendirán? Pues porque sencillamente sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, nosotros debemos entender, amados hermanos, que para ser moradores del cielo, nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el cielo. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, quiere decir que estamos siendo reconocidos como ciudadanos, moradores, habitantes del cielo. A pesar de que nos encontramos en este cuerpo aquí actualmente, somos habitantes, somos legalmente constituidos, amados hermanos, ciudadanos del cielo. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender, amados hermanos, porque serán los moradores de la tierra los que van a pasar toda esa situación tan terrible, tan trágica, de gran tribulación, cual nunca la ha habido en el mundo, ni la habrá. No tengo palabras para describir aquel periodo tan terrible que los moradores de la tierra, con la que los moradores de la tierra serán probados. Veamos lo que dice allí el versículo 14 del capítulo 13. Vamos al 14, dice, y engaña, ¿quiénes son los engañados? Y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el falso profeta, diciendo a los habitantes de la tierra, a los moradores de la tierra, que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Pero todos la van a terminar adorando en realidad, claro, porque ya dice que todos los moradores de la tierra serán engañados. Entonces habrá una amenaza y ante la amenaza todos los moradores de la tierra la adorarán. Engañará a los moradores de la tierra. Entonces, ¿quiénes son los engañados? ¿Quiénes son los que viven en la mentira y en el engaño? Los moradores de la tierra. Por eso es que el sistema humano, el sistema de este mundo, arrasa fácilmente porque tiene bajo engaño a millones. Y muchos se van adaptando rápidamente, fácilmente a las ideologías y a los sistemas que se les presentan, que se les muestran. Y por eso dice la palabra, entonces, que serán engañados, pero ¿quiénes? Los moradores de la tierra. Y ya sabemos quiénes son los moradores de la tierra. Cuando preguntas, es una pregunta de examen. Ah, sí, sí, sí. Pregunta de examen. De una vez hay examen. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? A ver, aunque no vayan a abrir micrófono, ¿no? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los moradores de la tierra. Entonces, usted y yo somos moradores de la tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos moradores y habitantes legítimos, ciudadanos ¿de dónde? Del reino, porque nuestros nombres están allí escritos en el libro de la vida del Cordero como testimonio de que estamos viviendo conforme a los mandamientos y a la fe de Yeshua. No olvidemos eso, en la perseverancia, conforme a los mandamientos y la fe de Yeshua. Los mandamientos y la fe de Yeshua.
Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice así, Apocalipsis 17:1 en adelante dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, anda, te mostraré la sentencia sobre la sentencia contra la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Tremendo esto. ¿Mm? Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre los moradores de la tierra y los moradores del cielo. Y nosotros debemos entender esto todos los días, que aunque estamos aquí, amados hermanos, aquí estamos de paso. Nuestra ciudadanía real es el reino de los cielos, aquí estamos de paso, somos forasteros, haga de cuenta como una persona que va a visitar un país. Por ejemplo, yo soy colombiano y me dio por ir a visitar, digamos, los Estados Unidos, ¿sí? Y me dieron permiso, la visa y todo, me la aprobaron y todo eso. 6 meses de turista y digamos que me fui algunos meses para allá. Mi conciencia es que soy colombiano. Yo no soy norteamericano, soy colombiano. Allí estaré un tiempo, pero seguiré siendo colombiano. El hecho que esté en los Estados Unidos durante ese tiempo, no porque yo esté paseando y turisteando y visitando algunos lugares y todo esto allí en los Estados Unidos, automáticamente por eso ya me volví ciudadano norteamericano. Soy colombiano. Allí estoy de paso. Haga de cuenta que usted aquí en el mundo, aquí todos nosotros estamos de paso, estamos de turistas. Tómese nomás las foticos. Aquí estamos de turistas, ¿sí? No podemos perder de vista cuál es nuestra verdadera ciudadanía. Entonces aquí estamos de paso. El hecho que estemos aquí no significa que por eso somos moradores de la tierra. Así como el ejemplo que les puse, que si yo estuviera en Estados Unidos, no porque yo esté paseando en los Estados Unidos y me dieron una visa, una licencia para yo entrar a los Estados Unidos, de tal manera que pueda estar unos meses allá, no por eso automáticamente eso me hace estadounidense. Lo mismo, aquí estamos de paso. Estamos aquí, pero no nos podemos olvidar que nuestra ciudadanía real está en el reino de los cielos. Entonces por eso dice, vi uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo, anda, te mostraré la sentencia. Mire, hay una sentencia contra la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ¿ustedes creen que la sentencia que está puesta sobre la gran prostituta, ¿y quién es la gran prostituta? Babel, Babilonia, Babel. ¿Y qué es Babel? Todo el sistema humano que se ha armado desde la antigüedad para desafiar al eterno Dios. Ese sistema de gobierno humano que día a día se va levantando y se va construyendo y construyendo y construyendo para desafiar, porque quieren tocar el trono del Señor y quieren derribarlo. Eso es lo que querían los hombres en la antigüedad cuando construyeron Babel. Y la gran prostituta es esa, es la gran Babel. Esa Babel son todos los sistemas religiosos, todos esos sistemas políticos, esos sistemas de gobierno, todo. Es la sumatoria de todos los sistemas políticos, económicos, de gobierno, religiosos, llámense como se llamen, todos esos sistemas religiosos, todos. Todos eso es un conglomerado. Y esa es la gran prostituta, esa es la gran ramera que que ha venido levantándose, quiere construir su gran torre. Y todos los moradores de la tierra se han embriagado de ella. Han participado del vino de su fornicación.
¿Por qué? Porque se han adaptado a su molde. Han estado allí. ¿Pero quiénes? Los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, somos moradores del cielo. Amén. Veamos lo que dice ahí mismo en el versículo 6 en adelante. Versículo 6 dice, y vi a la mujer, a la gran prostituta, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y al verla me asombré con gran asombro. Está sedienta. Claro, todo el sistema babilónico es un sistema que es completamente contrario a Yeshua. Completamente. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos entender que todo lo que estamos viviendo es un sistema anti-Mashiach. Por eso nosotros podemos decir que ya está funcionando, ya está accionando ese misterio inicuo, ese misterio violador de la Torá, ya está en acción. Porque es que todo este sistema es anti-Mashiach, es anticristo. Y se alimenta de eso, o sea, no se sacia de perseguir todo lo que es en contra, todo lo que va en contra de Yeshua. Entonces persigue todo lo que es de Yeshua. Todo lo que es de Yeshua lo persigue, su palabra y todo lo que pertenezca a él. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a la perdición. Mira este juego de palabras acá. La bestia que viste era, obviamente se le estaba mostrando una revelación a quién, a Yohanan, al apóstol. Él vivía, recordemos, en tiempos del Imperio Romano. No olvidemos esto, Imperio Romano. Entonces, la bestia que viste, él ve una gran bestia. Era tiempo pasado, pero no es. Significa que esa bestia representaba a uno de los reinos de la antigüedad. Obviamente sabemos que esa representación figurativa es Babilonia, Babilonia, porque se va a hablar siempre en la Biblia acerca de quién, en Apocalipsis, perdón, acerca de quién, de Babilonia, de Babel, ¿ok? Entonces, por eso sabemos que se trata de Babilonia y por eso era aquella era, aunque no es, pero aunque no era, porque en ese momento estaba el imperio ¿qué? Romano y no el babilónico, el imperio romano había absorbido prácticamente toda la religiosidad y todo el sistema de Babel, de Babilonia. Dice, la bestia que viste era, pero no es, y está a punto de subir del abismo. Es decir, que vamos a ver un resurgimiento de Babilonia, de Babel, y va hacia la perdición, o sea, lleva a la perdición. Entonces el sistema babilónico que representa todos los sistemas hasta el día de hoy, todos los sistemas políticos, de gobierno, económicos, sociales, religiosos, todo está allí. Es un gran conglomerado. Va o lleva a la perdición. Es decir, que todos los que pertenecen a ese sistema serán llevados ¿a dónde? A la perdición. Ojo con esto. Y los moradores de la tierra, vuelve y lo dice, ojo con esto, aquellos que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, entonces nos vuelven a repetir la definición de morador de la tierra. ¿Quién es el morador de la tierra? El que no tiene su nombre escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Sí? Del Cordero. Esos son. Entonces entendamos,
En la Biblia se hace una clara diferencia, una clara distinción de quiénes son los moradores de la tierra y quiénes son los moradores del cielo. Entonces, los moradores de la tierra no tienen escrito su nombre en el libro de la vida, mientras que los moradores del cielo sí tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. Y dice aquí, se asombrarán. Mire, todo esto va a ser para los moradores de la tierra, ¿qué? Un asombro. Ellos son los que van a quedar perplejos y sorprendidos con todo eso. Nosotros no. Nosotros nos venimos preparando. Y preparando. Es como Noah. Noah se venía preparando en la medida que armaba ¿qué? El arca. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la fiesta, es como que vamos armando el arca. Así yo lo veo, ¿no? Y él estaba ahí con su familia, con sus hijos. Ponían una tabla allí. ¿Y qué decían los otros? Se burlaban. Loco, se burlaban. Si hubiera sido en este tiempo, judaizante. Le dirían judaizante, ¿no? ¿Sí? Está loco. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero Noah seguía construyendo. Construía, iba colocando pieza por pieza, pieza por pieza. Ahí estaba él. A Noah y a su familia, aquel día no lo iba a tomar por sorpresa. No lo iba a sorprender. No. La sorpresa iba a ser para todos los que rechazaron la predicación de Noah, porque dice que él fue pregonero de justicia, predicador de justicia. Dice que Noah fue predicador de justicia, lo dice la palabra. Tremendo, ¿no? Predicador de justicia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos predicadores de qué? De justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra del eterno Dios, la Torá. Y él fue pregonero, fue un predicador tremendo de justicia. Y ahí iba armando. Así, cada vez que nosotros celebramos las fiestas, estamos colocando las partes del arca, el arca, hasta que el Señor dice, listo, ya está hecha. Ahora sí, móntense, que esto se acabó. Y a nosotros nos va a tomar por sorpresa. Ay, ¿cómo así, Señor? No, ya, no, no, no. No. De hecho, cuando Noah ya vio el arca terminadita y todo, ya sabía. Y el Señor le dijo, entren. Y entraron. Y estuvieron allí 7 días dentro del arca y no pasaba nada. Sí, ¿no? ¿Usted imagina a la gente riéndose de ellos? ¡Locos! ¿Qué les pasa? 7 días, desde que el Señor lo hizo entrar al arca, pasaron 7 días y no sucedía nada. Pero el séptimo día dice que empezó toda la situación. Los tomó por sorpresa. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Por eso, los moradores de la tierra que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, quedarán sorprendidos, asombrados, al ver a la bestia que era y no es y estará presente. Mientras que nosotros no nos sorprendemos por todo lo que estamos viendo. No, No, se ve. ya, todo esto, todos esos sistemas, esas ideologías, a nosotros nos pueden tomar por sorpresa y decir, ay, Señor, ¿qué es esto tan terrible? No, no puede ser. No, no, no. Que nosotros estemos dando voces de alerta a otros es muy diferente, Claro. pero esto a nosotros no nos está tomando por sorpresa. Se está levantando todo el sistema, todo el sistema. Entonces se le estaba diciendo a Johanán que esa bestia que había sido, que no era, iba a ser. Y volver. Es decir, se va a levantar la nueva Babel. Así como hay una nueva Jerusalén, va a haber una nueva Babel. No con el nombre tal vez de Babel como tal, específicamente, pero sí todo el sistema que encierra Babel, que es ese deseo desafiante ante el eterno Elohim. Y dice versículo 9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Oh, ustedes y yo tenemos sabiduría, la sabiduría de lo alto. Esto es para los que tenemos sabiduría. Y todos los que están allí en el nombre del Señor, todos tienen sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces se le dijo a Johanán de qué se trataba esto. Esa bestia que tenía 7 cabezas, 7 montes, representa 7 montes, 7 montañas, las cuales se sienta la mujer. Pero ahora viene un dato adicional. Y también son 7 reinos, Reino. 7 reyes. Esos reyes representan a 7 reinos. Entonces, se nos está diciendo que las cabezas de la bestia están representando los montes, y los montes en la Biblia, específicamente en Apocalipsis. O sea, no siempre que aparece la palabra monte significa a una montaña, ¿no? A una, ¿cómo se define? Una protuberancia de tierra, ¿no? Una montaña, no. A veces sí es literal una montaña, pero en este caso es figurativo. Los montes en realidad se refieren a reinos. Entonces, esos 7 montes son 7 reinos. Se le dijo a Johanán, al apóstol Johanán, a Juan, en su momento, ¿en qué reino, en qué imperio estaba viviendo él? En el imperio romano, en el romano. Ujú. Ese era el de él, en el que él estaba viviendo, cuando estaba incluso exiliado en una isla cárcel, una isla prisión. Son 7 reyes, 7 reinos. 5 ya cayeron. Ah, ok. 5 de esos montes no son 5 montañas que se derrumbaron con un terremoto y se derrumbaron, no. Son reinos. 5 de ellos ya cayeron. Obviamente se habla con respecto a los reinos que describe la Biblia, ojo. Hay que tener en cuenta es los reinos que la Biblia describe. Y ese primer reino es el reino de Egipto. El segundo, el reino de Asiria. El tercero, el reino babilónico. El cuarto, el reino medo-persa. Y el quinto, el reino griego. Egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y griego. 5 ya cayeron, habían pasado ya esos 5 reinos. Hay uno que está al presente. ¿Cuál era ese reino? Roma, 6. Pero recuerda que son 7. Ahí tenemos el sexto, que es Roma, que era el que estaba en ese momento. ¿Cuál era el reino? Roma. Pero el otro, es decir, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga, durará poco. Ah, entonces, en el tiempo de Johanán, estábamos en tiempo del sexto imperio, del sexto reino. El otro se le dijo a él, el séptimo todavía no ha venido, pero cuando venga durará poco, amados hermanos. Y la bestia que era, versículo 11, y no es, ella también es el octavo, Mm. y es de entre los 7, y va a la partición, es decir, es la sumatoria de todo lo perverso de los 7. El octavo, imagínense. Entonces, el séptimo reino es el que se está levantando en presencia de nosotros, en nuestro tiempo. Es esa gran Babel, porque recuerda que era, no es, pero será, es decir, que será uno de los 7, es la gran Babel, pero que estará conformada por todo lo peor de todos los reinos que han existido. Es decir, que esta generación será testigo del peor reino, del peor Voy a pensar con la sistema que político que ha gobernado en el mundo. Y lo estamos viendo. Da asco, da ganas de vomitar el sistema político que estamos viendo en estos tiempos. Cómo los políticos se van aliando para llevar a cabo todas estas ideologías que se están levantando. Es de lo peor, o sea, lo peor de lo peor es la revoltura que da ese caldo de cultivo
de lo peor. O sea, ¿qué es lo peor de Egipto? Lo peor de Asiria, lo peor de Babilonia, o sea, lo peor de todo, lo peor de Roma, todo. Hagamos así la nueva Babilonia, la nueva Babilonia. Entonces se va levantando todo esto. Y dice acá que cuando se levante entonces el séptimo reino, que sin lugar a dudas ya estamos viendo cómo ese séptimo se ha levantado y se está levantando, todo esto, cuando ya se levante a plenitud y se muestre, se revele como tal, dice que durará muy poco tiempo. Ujú. Muy poco tiempo va a durar. ¿Por qué? Porque el propósito es darle paso al octavo reino. Y mire que aquí es el octavo reino, ¿el de quién? El de la antimachía, el de la bestia. Mire que estamos hoy en la finalización del octavo día, octavo reino. ¿Cómo el enemigo intenta qué? Copiar, hacer una copia barata de lo del eterno Dios. El octavo día, dijimos anoche, marcaba ese inicio, ese Nuevo. comienzo, lo nuevo. Ujú. Marca todo esto que es nuevo. Acá entonces intentan con la antimashiach, porque es que el propósito es traer ese gobierno del antimashiach, del anticristo, y presentarlo como lo nuevo, lo novedoso, Ujú. el octavo. Si Ujú. ven cómo el paralelo, el enemigo siempre va a intentar Copiarlo de copiar y disfrazarse para engañar, pero a los únicos que engañan es a quienes, a los los moradores. moradores de la tierra. Lo vimos ahora, ¿no? Solo engaña a los moradores de la tierra, no a nosotros. Mm. Por eso nosotros somos la gran resistencia, el remanente, esa resistencia verdadera, amados hermanos. Y por eso nosotros no nos podemos dejar engañar del sistema que se está levantando. Ya estamos en el séptimo. Ya vemos Babel, cómo se viste de colores Babel y se va construyendo y se va levantando y levantando de diversidad, de multicolores y Babel allí y todas las naciones alrededor de esto y se va levantando esa gran torre. Pero eso durará breve tiempo. ¿Por qué? Porque el propósito es darle el poder al antimashiach, a la bestia que vendrá. Que ahí es donde vendrá el dolor de cabeza de los moradores de la tierra, que creyendo que habrán ganado todo, no saben lo que les espera. Tan terrible. Por eso, porque son engañados. Les están haciendo creer que van hacia lo mejor cuando van hacia la perdición. Por eso dice que lleva a la perdición. Y dice aquí, dice, y la bestia, hablando del antimashiach, que era y no es, ella es también el octavo y es de entre los siete, es decir, es el surgimiento de ese Babel, pero con todo lo peor de todos los reinos que han existido y lleva a la perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora. Es decir, se va a levantar un sistema de legislación y ese número 10 no exactamente significa que va a ser así un número de 10 reyes, sino que ese número 10 está hablando en términos de gobierno humano, del gobierno humano, el número 10. Tengamos en cuenta esto, en términos de gobierno humano, que tienen un propósito. 10 cuernos que viste son los 10 reyes, los cuales no han recibido reino. Es decir, que se va a levantar un sistema dentro de todo este séptimo reino, que es la conglomeración de todas las ideas de los gobiernos y las políticas mundiales que estamos viviendo. Ese es el séptimo reino. Se va a levantar de entre ellos, ¿sí?
unos poderes, unos sistemas ujú, de poder de gobierno que son los que van a legislar precisamente con el objetivo cuál es. Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, es decir, no tienen autoridad, pero van a recibir la autoridad como reyes juntamente con la bestia, pero por una hora. ¿Por qué? Versículo 13. Porque ellos tienen un mismo propósito, esos 10 entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea que ya estamos en tiempos del séptimo imperio. Y sin lugar a dudas, amados hermanos, de ese séptimo imperio se están levantando organizaciones claro. muy poderosas que representan a los 10 reyes que tendrán autoridad. Y estas organizaciones muy poderosas se van a aliar con todo el poder que van a recibir para poner, para allanar, para preparar, Camino y lo para pavimentar el camino del antimashiach, del anticristo. Y por eso dice que ellos, el versículo 13, sí, ese sistema de 10 reyes, esas 10 organizaciones con gran poder y autoridad dentro del el sistema de gobierno, tendrán un mismo propósito y es que entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, le van a entregar todo ese poder a la bestia. Allí nosotros podemos ver claramente esto dentro de lo que es la ONU. ujú, La ONU, para mí, sin lugar a dudas, amados hermanos, representa todo ese sistema del séptimo reino, porque es la que reúne todas ujú, las naciones, pero dentro de la misma ONU hay organizaciones que se están levantando dentro de la ONU, avaladas por la ONU, que van teniendo un poder muy grande y son las fuerte. encargadas de ejecutar la Agenda 2030. Esa es la fuerza que están teniendo ahorita. Entonces, claro, la ONU, a través de esas organizaciones, que muchas de ellas se disfrazan de ONGs, y son organizaciones avaladas por la misma ONU, que se les ha entregado y se les ha otorgado poder económico, político, todo eso, para ir por todos lados difundiendo todas estas ideologías Ujú, y se disfrazan de fundaciones. Ojo con esto, porque debemos entender que el enemigo es especialista en disfrazarse de ángel de luz. Entonces se disfrazan de organizaciones benéficas que están en pro de los derechos humanos ujú, y una cantidad de estas cosas, pero vienen con todo el respaldo de los poderosos y entonces van minando los países, la educación, van minando todo eso. Ojo que allí es donde está el séptimo reino y los 10 poderes estos. Esos 10 reyes son 10 poderes que tienen un objetivo y es preparar todo para entregarle todo ese poder a uno solo, al antimashiach, al anticristo, a la bestia. Versículo 13, ellos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán ellos, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Cómo nos llaman a nosotros? elegidos y Los fieles. elegidos y los fieles. ¿Vamos a estar con el Mashiach o vamos a estar con el anti-Mashiach? ¿Vamos a ser parte de los moradores de la tierra o parte de los moradores del cielo? ¿Vamos a pelear con el cordero o vamos a pelear contra el cordero? Ahí está el asunto, amados hermanos. Y a nosotros, los que estamos con el cordero, porque estamos escritos, inscritos en el libro de la vida del cordero, entonces a nosotros se nos llama elegidos y fieles. ¿Cómo se nos llama a nosotros? Elegidos y fieles. Elegidos y fieles. Ustedes son los elegidos, ustedes son los fieles. Versículo 15. Y me dijo,
Las aguas que viste, todas esas aguas del mar, cuando dice que vio salir del mar, de las aguas del mar, una bestia, porque dice que él ve salir que una bestia emerge de entre las aguas del mar. Aquellas aguas que viste, donde se sienta la ramera, Bueno, la prostituta, son pueblos y multitudes de naciones y lenguas. Entonces las aguas en Apocalipsis representan ¿qué? Las multitudes, el mar. Todo esto representa las multitudes, las naciones, las lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, mire lo que dicen, estos aborrecerán a la prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta representa todo ese sistema religioso y político. Claro, todo ese sistema que ha venido hasta ahora, ujú, todo va a caer ante la bestia, ante el antimashiach. Tremendo. Todo. Porque él es el que va a tener el control de todo. El antimashiach. Va a tener el control absoluto de todo. Y dice acá, estos aborrecerán a la prostituta, sobre todo el sistema religioso, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y a ella la quemarán con fuego. Después de haberse embriagado con ella, ujú, la destruirán, pero con el objetivo de que todo ese poder religioso y sistema religioso quede concentrado ¿en quién? En el antimashiach, en el anticristo. Porque Dios puso en sus corazones hacer lo que a él se ha propuesto ujú. y hacer que se pongan de acuerdo y den su reino, todo su poder, toda su autoridad. ¿A quién? A la bestia, al antimashiach, para que se haya, hasta que se hayan cumplido las palabras de Elohim. Ujú, Todo esto hace parte del cumplimiento de las palabras, por eso a nosotros no nos sorprende. A Noah se le dijo, va a venir un diluvio y el Señor le dijo y le advirtió y le describió todo. Él ya sabía. Por eso cuando vino a él no lo sorprendió. Por eso ahorita que estamos viendo todo eso no nos puede sorprender. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad, dice, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. ujú. Aquella gran ciudad es obviamente, tiene que ver con Babel, pero todo el sistema religioso. Y aquella gran ciudad, pues son todas aquellas ciudades que han sido catalogadas como ciudades supuestamente santas, desde donde se maneja todo el poder religioso. Tenemos, por ejemplo, Ciudad de Vaticano, eso hace parte de Babel. Tenemos Ciudad de Medina, la Meca. Mm, Tenemos una cantidad. Jerusalén, sí, claro, sí, sí. la terrenal. Ujú, Por eso en Apocalipsis a la Jerusalén terrenal se le dice que es Sodoma y Egipto, se le llama. ujú. Dice, la cual en sentido figurado es Sodoma y Egipto. Es decir, es una Sodoma y es un Egipto. ¿Y qué hizo el Señor con Sodoma y con Egipto? Los castigó. A Egipto le mandó plaga, a Sodoma le mandó un castigo terrible de fuego. Entonces tenemos una cantidad, ¿sí? Ujú. Pero lo más tremendo, ¿sí? Y la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Tiene todo eso, todo eso. Es que nosotros debemos aprender a ver la profecía de manera dinámica, progresiva. Ella es cíclica, se repiten los ciclos, pero van apareciendo diferentes personajes, diferentes actores, y los tenemos que aprender a identificar, amados hermanos. Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mm, En Filipenses capítulo 3, precisamente, dice 3:20, pues nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 3, versículo 20, pues nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde esperamos ardientemente, pasionalmente, como cuando cantamos, soy tu novia apasionada, ardientemente, pasionalmente al Salvador, al Adón Yeshua Mashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual también puede someter a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Vuelvo y lo leo. Filipenses 3, 20, 21. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente, con pasión, con muchísima pasión, al Salvador, al Adón Yeshua Mashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. ¡Wow! ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Semejante al de la gloria de Él, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter todas las cosas a sí mismo. O sea, todo está sometido al Mashiach, amados hermanos. No piensen y no podemos pensar que porque el mundo está haciendo todo esto, es que el Señor perdió el control. No, es que todo eso está dado. ¿Por qué? Porque así lo permite Dios, así lo permite. Ese es el plan del Eterno. Por eso nosotros tenemos que conocer cuál es el plan del Eterno, para que nada del plan del Eterno nos tome por sorpresa. Él ya nos dio a conocer su plan, como con Noah. Él le dijo, construye un arca y le dijo todo lo que iba a pasar. Él no le escondió, ni él no le encubrió nada a Noah. Lo mismo a nosotros, no se nos ha encubierto nada, se nos habla claramente, amados hermanos. Solo que tenemos que estar muy entendidos en estos temas y construyendo el arca, sabiendo que todo eso que vendrá tan terrible, porque va a venir, vendrá es contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, que tenemos escrito nuestros nombres en el libro de la vida y por eso con muchísima pasión, con muchísimo deseo, anhelamos la venida de nuestro Señor Yeshua Mashiach y que venga su reino y se establezca. De eso se trata, amados hermanos, todo este periodo de fiestas. Ese es el propósito, que nos preparemos, que siempre estemos preparados un día tras otro. Mire, allí con mucha paciencia, con mucha perseverancia, Noah construyó el arca, sabiendo que en algún momento iba a venir el tiempo. Nosotros seguimos construyendo ese arca. Entendemos que ese arca está en Yeshua, que es el arca en el cual nos refugiamos y que vamos a estar refugiados para cuando venga aquel tiempo tan terrible, tan tremendo que vendrá. Mientras tanto, sigamos viviendo con la perseverancia, los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, y sigamos predicando el evangelio, sigamos llevando la palabra a muchos. Todavía hay muchos por rescatar, todavía hay muchos que yo creo, amados hermanos, que pueden entrar al arca. Todavía tenemos esa esperanza en el nombre de Yeshua. Así que vamos a orar, dando gracias al Padre Eterno por todo este tiempo que nos ha permitido a nosotros celebrar sus fiestas, por todo este tiempo que hemos tenido de poder levantar altar para Él, sabiendo que cada uno de sus tiempos, de sus fiestas, de sus temporadas establecidas, de esas temporadas señaladas, son sencillamente
tiempos que nos permiten a nosotros entrenar y construir. Son los tiempos donde vamos construyendo y construyendo, preparando todo para aquel gran día, que para el mundo, para los moradores de la tierra, será un tiempo, un día de oscuridad, de lamento, de lloro, pero para nosotros será un tiempo de gloria, de bendición, de resplandor, de luz. Así que no andemos, amados hermanos, como si estuviéramos de noche, sino como de día, como debemos andar. Ese es el llamado que nuestro Señor nos hace. Es el llamado a cada uno de nosotros y a estar preparados. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a estar? ¿En qué morada vamos a estar? Aquel gran día, el octavo día, cuando seamos congregados en una gran asamblea general, habrá dos grupos, los que fueron o los que serán los moradores de la tierra y los que hemos sido los moradores del reino de los cielos. Allí será la gran diferencia. Y con el Señor estaremos y reinaremos con Él. Con Él siempre estaremos. Esa es nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de gloria. Así que los invito que donde ustedes están allí, en sus casas, en sus familias, nos unamos en oración para dar gracias a nuestro Padre eterno, porque hemos llegado a la finalización de un ciclo de sus fiestas, con el anhelo, el deseo ardiente, fervoroso, el próximo ciclo sea en su reino. Yo lo anhelo, yo lo anhelo. Gracias a Él porque terminamos un nuevo ciclo, entrenamiento y construcción. Bendito sea el Señor. Pero con el anhelo y el deseo y la esperanza que tal vez el próximo ciclo de fiestas sea en el reino de nuestro Padre Celestial, en el reino de su Hijo amado, el cual vendrá. Y hoy más que nunca lo creemos, porque estamos viendo evidentemente el cumplimiento de toda la profecía, amados hermanos. Así que demos gracias al Señor por ese tiempo, porque pudimos celebrar sus fiestas, porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de los obstáculos, pudimos celebrar sus Moadim, sus temporadas establecidas, porque lo hacemos cada vez más con pasión y con mayor entendimiento cada día de qué es lo que estamos haciendo. Y eso nos ayuda a nosotros a prepararnos para el regreso, el retorno, la venida de nuestro Mashiach. Así que demos gracias a Él, en el nombre de nuestro Señor. Un pequeño aporte es que este mundo actual le está dando el paso rápidamente al reino del antimesías. Sí, nosotros, si usted se pone a analizar ahí donde está dándole rápidamente el paso al antimesías, están trabajando como hormiguitas. Están metidos en todos sus ámbitos, el político, el social, el económico, el educativo, el religioso, pero trabajando como hormigas. A nosotros el Señor nos ha dado sus santas convocaciones y sus fiestas para que trabajemos arduamente, para que realmente digamos con pasión, ven Yeshua Mesías. Amén. Pero ¿qué es lo que está Así sucediendo? es. Que nosotros los que estamos Así es. celebrando sus fiestas, trabajando en el reino del cielo, en la obra celestial, allá donde vamos a estar, somos los encargados. Sí, usted que está allá y yo que estoy acá, somos los encargados de dos cosas muy importantes. La primera, despertar la iglesia que está dormida. Porque mientras ellos están preparando muy despiertos, el reino del antimesías, la iglesia, por un lado, una parte de la iglesia está dormida, dormida, mientras ellos trabajan ágilmente, Así porque es. la van a entregar. Por eso no es tiempo que usted esté pensando en cosas muy del mundo, yo quiero escalar en eso, yo quiero escalar en otro. No, ahorita tienes que trabajar en lo que pueda proteger a su familia y pueda ayudar a despertar a la iglesia que permanece dormida. Eso. Y lo segundo es no despertarlos, porque una parte será despertada, pero hay otra que no conoce. O sea que tenemos que estar en dos escenarios, en ir a despertar a los que están dormidos, que son de la iglesia, e ir a los que no son iglesia, que no conocen, porque ya viene el reino del antimesías. Yo pienso que la iglesia que se está
el remanente que estamos ahorita, tenemos una labor muy ardua. Usted y yo tenemos una labor muy ardua. Por eso no es tiempo de quedarnos en bobadas, en niñerías, en cosas humanas. Pensamos todo el tiempo en cosas humanas, en esto que me dijo, que no me dijo, que me miró, que no me miró, que me ayudó, que no me ayudó. No es, necesitamos es trabajar en esto. O sea, mientras nosotros estamos aquí quedados, ellos están trabajando para entregarle rápidamente, Agenda 2030, entregarle rápidamente. Aún hay creyentes, iglesia, que tienen pensamientos de que no, ¿cuál es el problema que hayan gobiernos pro aborto? ¿Cuál es el problema que hayan gobiernos que apoyen la disforia de Sí, género? ¿Cuál es el problema? Entonces usted ya sabe que esa persona está dormida y debe empezar a clamarle, debe empezar a clamarle, Señor, despiértalo, despiértalo, está dormido, está dormido. Y aparte de eso, ir a buscar a las personas que no conocen todavía, para que juntos podamos decir con pasión, ven, Yeshua, Mesías, te necesitamos, te anhelamos. ¿Por qué te anhelamos? Porque como ya estamos despiertos nosotros, estamos es contrarreloj. Usted está contrarreloj. Yo estoy contrarreloj de muchas cosas que tenemos que hacer, pero cosas realmente importantes. Nos quedamos en las cosas importantes, de lo otro se encarga el Señor. amén. Él hará y se dejará ver.